poco, pues no me voy a querer extender mucho, ¿vale? Porque tampoco quiero que esté aquí mucho tiempo. Al final les puedo quedar los puntos clave de la empresa. El primero de ellos, si alguien ha visto el webinar de AICO, es con lo que suelo empezar siempre. AICO, que se ha conocido desde hace unos años, es una empresa que lleva existiendo desde el año 2009 como fabricante de módulos fotovoltaicos. Desde el año 2009 ha ido fabricando células fotovoltaicas para las principales marcas del mercado, pero no módulos. En el año 2021 es cuando empieza a decidir dar el salto a ser fabricante de módulos y vender su propio módulo directamente. Más de 190 gigavatios de envío de células fotovoltaicas, principales marcas del mercado, y me quedo con el 20% de los empleados trabajando en R&D, en I+D, en la parte de desarrollo, porque AICO, desde la sombra, ha ido liderando los cambios en la industria. En el año 2016 se inventa la tecnología pertubular. ¿Esto qué es? Es el momento en el que cuando había módulos policristalinos y monocristalinos, pero el mono era más eficiente, daba más potencia, pero se instalaba el poli por precio. ¿Qué es lo que hace? Abarata la fabricación de la tecnología pertubular, abarata la fabricación de los módulos monocristalinos y desaparece el módulo poli del mercado. Inventa la célula, la lleva a producción masiva, la célula de 210 milímetros en el año 2019. ¿Esto qué hace? Que a día de hoy tengamos módulos de más de 700 vatios pico en el mercado de cualquier marca. Y en el año 2021 desarrolla dentro de la tecnología Back Contact la célula ABC, la tecnología propia de AICO para la tecnología Back Contact, ve la eficiencia que obtiene y dice, oye, pues voy a salir como fabricante de módulos al mercado, llegando a Europa en el año 2023. Aquí en España en concreto, que se llega en el 2023 y en el 2024, a partir del Genera del 24, cuando ya se empieza a oír un poco más sobre la marca. Ya empezaba a aparecer y ya había módulos en el mercado, pero a partir de ese Genera de 2024 es cuando ya se empieza a hablar un poquito más sobre la marca. Y desde su lanzamiento, AICO ha liderado el ranking de eficiencia. Esto es una gráfica de la revista Thailand News, concretamente esta gráfica es la versión de marzo de 2026, pero desde el año 2023, ya 3 años consecutivos, AICO ha liderado esta gráfica, siendo el número 1 en esta mide eficiencia comercializada. Al final pueden aparecer noticias de que si no sé qué marca ha conseguido una eficiencia de tanto, pero en laboratorio. Al final esto es la eficiencia de módulos comercializados en el mercado. Y ya después de esta presentación de empresa voy a hablar un poco más en concreto de los módulos que tenemos en el mercado, los módulos que vais a poder encontrar en Vico y un poco sobre todo de las características y las ventajas que tiene este módulo sobre otro. Lo primero es que vamos a hablar un poco de esa tercera generación, la tercera generación que empieza con un módulo de 470 vatios, perdón, miento, en el tamaño de 1762 por 1134, el verdadero módulo de residencial es el módulo que realmente se instala en todos los países en residencial, menos en España. Aquí en España somos un poco atípicos con ese burro grande, ande o no ande, el módulo más grande posible, pero la realidad es que el módulo residencial es el módulo de 54 células. En este tamaño contamos en módulos top con un tamaño de 470. Cuando sale la tercera generación al mercado, sale un 485 y esta se mejora hasta los 500 vatios pico en un módulo de menos de 2 metros cuadrados. Nadie tiene, de hecho, hace poco llegó una consulta de, oye, me han mandado mal, esta ficha técnica tiene un error porque me estáis dando un tamaño tal y veo que esta ficha técnica alcanza los 500 vatios. Esta consulta fue en otro país, fue en Italia concretamente. Y era como, no, es que se alcanzan los 500 vatios en ese tamaño. Y para los módulos residenciales, lo que al final tenemos en ese tamaño de 54 células, pues eso, alcanzamos con el módulo, bueno, en el caso en el que no es, en el que es monoglass, sí que alcanzamos los 500 vatios y nos quedamos en 480, 490, 495, así que se ha mejorado un poquito últimamente, en el módulo de 54 células. Y cuando hablamos del módulo de 60 células, pues sí que vemos que es el módulo que, por ejemplo, podéis encontrar en Vico, en la versión White, con Dual Glass, pues hasta los 545 vatios que podéis encontrar, por ejemplo, en Vico para su compra. Este módulo de 60 células, que podéis decir, pues tiene la misma potencia que un módulo habitual del mercado. Realmente no. Sí que tiene la misma potencia, obviamente, pero hablamos de un tamaño que no supera los 2 metros de largo. Normalmente estos módulos, normalmente no, es que estos módulos en el mercado, los módulos de 540, actualmente de 60 células, llegan, o 66, miden 2,05. O sea, miden más, miden unos 10 centímetros más. Este es un módulo que es más compacto. En la versión que no es en la versión monoglass
pesa, es más ligero, más cómodo de ubicar y sobre todo también lo tenéis en versión full black, que este módulo normalmente, vamos, en el 99% de los casos no existe en versión full black en otros fabricantes. Entonces hablamos de unos 545 en un módulo de menos de 2 metros de largo, comparado con otros módulos que llegan a potencias similares, pero en más de 2 metros. Y para la versión comercial industrial, pues la principal novedad y ventaja sería ese módulo de 540, pero en versión monoglass. Hablo de monoglass porque nosotros sí que podemos seguir vendiendo en monoglass. O si otros módulos sacaron el doble, o fabricantes sacaron el doble vidrio, era por problemas en el backseat, ¿vale? En la degradación de ese plástico trasero. Y por ello tuvieron que optar directamente por el doble vidrio. Nosotros utilizamos estos componentes y esa parte no se degrada. Además, otra incidencia que hago, que un módulo sea, que sea doble vidrio no implica que sea bifacial, mientras que un módulo sea bifacial sí implica que sea, obviamente, doble vidrio. Comento esto porque se venden módulos de doble vidrio como bifaciales en el mercado, ¿vale? Cuando realmente no lo son. Para que tenga bifacialidad hablamos de un 70, 75, 80% de bifacialidad. Bifacialidades menores va a ser ridícula la ganancia que se va a obtener realmente ese módulo no es bifacial, es un módulo de doble vidrio. Un módulo de doble vidrio, algo de bifacialidad tendrá, porque la parte trasera está expuesta, pero en el fondo no es una ganancia ridícula como para venderlo de esa forma. Y hablamos en este caso, decimos, el módulo, en este caso el monoglass, sí que es mucho más cómodo a la hora de la instalación sobre la cubierta por el menor peso. Hablamos de un módulo de 60 células de un tamaño 1954, como estáis viendo, que son unos 540, 545 vatios pico. Si hablamos de un módulo del mismo tamaño, tienen 510. Si ya nos vamos a módulos de un poquito más de tamaño, sí que pueden igualar la potencia. Y luego también para comercial industrial está el tamaño del módulo de 670 en un tamaño de 2382 por 1134, el estándar de la industria, es el tamaño estándar de la industria. Y hablamos de 670 vatios en versión monoglass. Si quisiéramos irnos a módulos ya de doble vidrio, hablamos del módulo que, por ejemplo, también podéis encontrar en Vico. Ahora también hablaré de que sea doble vidrio que afecta más adelante en la presentación dentro de los módulos de AICO. Un módulo de 665 vatios con 2,4% de, digo, con 24,6% de eficiencia. Si queremos ya una mayor potencia, incluso bifacialidad, hablamos de un módulo de pues, 645, 655 vatios, 66 células, muy pensado para utility, por poder hacer streams más largos, con un 80% de bifacialidad. O ya para suelo, un módulo que es más grande de lo habitual, 2465 por 1303. El ancho sí que es el ancho estándar, pero el largo es un poquito más largo, pero tenemos 78 células y tenemos unos 670 vatios, con una bifacialidad también del 80%. ¿Vale? El primer módulo tiene una bifacialidad, sí, es una bifacialidad del 40%, es una bifacialidad muy baja, realmente es un módulo que realmente como tal no es bifacial. Hablamos de eso, 665 vatios y doble vidrio, es el módulo que también tenéis disponible en Vico. Y sobre las ventajas de AICO, pues tenemos entre un 6 y un 10% más de potencia en el mismo tamaño de un módulo tradicional, siempre y cuando comparemos mismos tamaños. Y en cuanto a las ventajas tecnológicas y estéticas, estética realmente para los módulos comerciales industriales no afectaría tanto, pero bueno, todos estos puntos los voy a ir ahora desgranando uno a uno. Empezamos por esa ventaja que hubo en la tercera generación de módulos, en el cual lo que se ha hecho es, digamos, eliminar las partes que no generan en la parte frontal del módulo. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Extender las células hasta el borde del marco, extendiendo el colector de los busbar. El colector de los busbar, esa parte metálica, si es un módulo en vertical, metálica más gruesa, que hay arriba, en el medio y abajo, donde conectan todos los busbar para que la energía siga circulando, pues eso está escondido en la parte trasera. Un módulo tradicional lo puede hacer, de hecho hay fabricantes que lo están sacando como mejor actualmente, pero tienen que doblar el busbar, porque el busbar también está por delante, ¿no? Tienen que doblarlo en la parte trasera. Si lo doblan al ras de célula, provocan un microcrack. Entonces, no pueden llegar hasta ese borde máximo al que se puede llegar. O hay gente que ha preguntado, oye, habéis dicho que esto lo extiende hasta el borde y aquí hay un hueco comparado con el marco. Claro, el borde máximo no es llevarlo al borde del marco, porque si llevásemos al borde del marco, al meter la presión con la grapa romperíamos acero. Hay obviamente una pequeña distancia todavía
margen de seguridad, por así decirlo. Haciendo esto conseguimos un 1,4% más de superficie generadora. Si seguimos hablando de mejoras, también hemos eliminado el espaciado entre las células. Y hemos eliminado pues, al final lo que hemos hecho es solaparlas. Claro, hay módulos tradicionales que también lo solapan con adhesivos conductores, utilizando adhesivos conductores que se calientan mucho en verano, se enfrían en invierno y se acaba degradando el adhesivo. Y así se solapan las células como tal. Y al final se acaba degradando, se degrada. O utilizar busbar y hacer la soldadura en forma de Z tradicional. ¿Qué pasa? Que como vamos a ver después, esta soldadura en forma de Z aquí va a generar un punto de estrés mucho más grave o más, bueno, un punto de estrés más grande, que al ejercer una presión desde arriba vamos a provocar roturas en la célula. O la soldadura de ICU, las células solapadas con una soldadura tradicional en la pared trasera sin ningún punto de estrés y sin ningún tipo de problema. Y con ello aumentamos la superficie generadora un 0,5%. Otro punto clave de ICO, que ahora aquí vamos a explicar también otra cosa que voy a explicar a continuación, para poner este vídeo, que sería la optimización de sombreados. La optimización de sombreados, como bien explica el vídeo y también vemos aquí, está certificado por un tercero en el que una célula sombreada genera un 30% más que una célula con sombreada del módulo top. Y la optimización de sombreados, otros fabricantes han ido también pues implementando, es como la gente lo va implementando actualmente, pero la primera persona que, bueno, no fue la primera marca, pero sí que la primera marca que lo implementa de la forma que está implementado, que al final es con una célula fotovoltaica sin utilizar diodos, porque el módulo de ICO tiene 3 diodos de bypass y que sea la célula que digamos se comporte como un diodo sin serlo, es ICO. Otros fabricantes han ido implementando en sus módulos, de hecho incluso hay módulos ya Topcon también con este tipo de funcionamiento. ¿Qué ha ocurrido? Pues que Tube ha dicho voy a sacar un test para poder valorar. No solo es, oye, vamos a ver quién cumple esta función, sino de qué manera la cumple. La mejor forma de explicarlo es, tú puedes hacer un examen y sacar un 5 y has aprobado, o sacar un 10. Pues esto es un poco lo que ha pasado aquí. Entonces, Tube ha sacado este test para poder valorar digamos, la resistencia a las sombras, el sombreado de los módulos, y ICO tiene la mejor nota que se puede obtener. Hay dos fabricantes que tienen optimización de sombreados, pero no sacando la mayor nota posible. Sobre la parte estética, a ver, esto es más para el sector residencial, un módulo full black que parece como un televisor completamente apagado cuando lo ves en la cubierta de la vivienda. En cuanto a un módulo comercial industrial, hombre, siempre es un poquito más estético no ver esos bus bar, pero bueno, afecta más a la parte residencial. ¿Qué me gusta incidir? Porque he visto cada Cristo montado. Si utilizamos módulos full black, ya me da igual que sean de ICO o de otra marca, por favor, grapa negra en la estructura.
porque se ven grapas de aluminio, no se ponen los covers laterales para tapar un poco el perfil, porque la perfilería es en aluminio, pero se pone un cover lateral para que el perfil se vea en negro. No se utilizan estas cosas y al final ves la instalación y por muchos módulos full black, pues la instalación no queda. Otra ventaja de AICO es el coeficiente de temperatura de menos 0,26 frente al 0,29% de los módulos tradicionales, de los módulos top. Hablamos de un 1,7% menos de pérdida cuando el módulo está a 80 grados. Un módulo a 80 grados es un módulo a 40 grados de temperatura ambiente, que en España en muchísimas zonas ya se alcanzan, por desgracia, prácticamente durante muchos meses del año. Y también la degradación. Hablamos de una degradación del 0,35 anual frente al 0,4, que es un 1,5% menos de degradación cuando no llegamos a 30 años. Y sobre todo aquí siempre invito a hacer los números en PVSys, que es donde verdaderamente se ve esa diferencia que hay en la generación de los. Y otro punto, que esto ha existido siempre, aunque tampoco se ha incidido mucho, es utilizar cobre en vez de plata en los bus bars y en los fingers. Lo primero que voy a hablar es directamente desde el punto de vista económico. Actualmente hay un cuello de botella en la obtención de plata y por tanto los precios de plata están muy altos y están fluctuando muchísimo. Esto hace que al final, al tener un componente clave en el módulo, si su precio fluctúa, va a fluctuar el precio del módulo. Mientras que al utilizar cobre, pues nos permite tener una estabilización más, obviamente los módulos subirán de precio, porque al final todo esto, los precios van evolucionando, pero con un precio más estable, no variaciones tan drásticas. Sobre los materiales, ya analizando el material en sí. El cobre es un material más robusto que la plata, nos da la mayor estabilidad. Luego, en el proceso digamos, de impresión de la plata sobre las células, en el módulo top hay que realizar un proceso de sinterización, en el cual se calienta la célula para poder realizarlo y al final al calentar la célula se introducen impurezas. Eso hace que la célula pierda eficiencia y sea menos resistente a lo largo de su vida útil. Utilizamos el mismo material, hay marcas que utilizan cobre del bus bar y plata en los fingers, pues todos con cobre. Y lo que hablábamos antes, cuando tenemos la soldadura en forma de Z, si ejercemos una presión desde arriba, se genera un punto de estrés en la célula que provoca un microcrack, mientras que si tenemos la soldadura lineal desde la parte trasera con una presión desde arriba, no, digamos, el propio, digamos, conexionado del módulo nos sirve como un esqueleto metálico que es una razón para el propio. Y aquí tenemos un test que tenemos back contact con cobre, back contact con plata y top. Va a ser golpeado con la misma fuerza y velocidad y a simple vista vamos a ver cómo la célula Topcon está completamente reventada, está dañada y está mucho menos dañada. Y eléctricamente tenemos aquí pues un 18% de pérdidas, aquí un 30 casi, y aquí nos quedamos en un 42. Este test se realizaba en Intersolar el año pasado y el primero de ellos es AICO. Y hablando de antes, todos los módulos de doble vidrio de AICO tienen certificado clase A antiincendios, ¿vale? Pero todos los módulos de AICO tienen certificado clase A antiignición, ¿vale? ¿Qué es la antiignición? Que sea el que propaga, el primero sería de propagación de llama y el segundo es que sea el módulo que, digamos, inicie ese fuego. Pero dentro de tener el certificado clase A antiignición, que varias marcas lo tienen, lo que tenemos es que, lo que comentábamos antes, se puede pasar el examen con un 5 o con un 10. Bueno, pues lo que se ha hecho es que se ha pasado el test en cuanto a los puntos calientes, pues en vez de realizar 10 ciclos, se han realizado 30 y con una mayor temperatura. Cuanto al fallo de diodo, se ha realizado con una corriente de corto 1,4 en vez del 1,25, con una mayor temperatura de módulo. Que en cuanto al test de la corriente inversa, el tiempo se ha multiplicado por 3. Entonces, al final, digamos que ha realizado un test de una manera mucho más estricta. Y sobre los puntos calientes, pues este vídeo que, bueno, si alguien ha visto ha visto a un webinar de AICO, lo habrá visto ya. Tenemos un módulo de AICO tradicional puestos al sol durante una hora, tapando una célula para provocar un punto caliente. Y se va a medir la temperatura. Tenemos 147 grados y 100 grados en el módulo de AICO.
Y esto lo tenemos certificado también por un tercero. Porque también, bueno, este certificado para granizo está relacionado con la resistencia a microcracks. Los módulos de AICO de monoblancas tienen un vídeo de 3,2 milímetros y superan en test de granizo de 40 milímetros. Los módulos de doble vidrio superan en test de granizo de 35 milímetros, con 2 milímetros por delante y por detrás. Los módulos de otros fabricantes normalmente tienen 1,6 milímetros, por lo tanto tienen mucho menos vidrio y al final una resistencia al granizo de 25 milímetros. Esta resistencia al granizo al final está relacionada también con la resistencia a microcracks. Y esto se me ha acoplado por duplicado, el vídeo igual, lo mismo, perdón, que si al final de la presentación se me han duplicado las diapositivas. Cualquier certificado que se necesite nos lo podéis solicitar sin ningún tipo de problema. Y dejo por aquí de nuevo, pues alguien se ha unido durante la presentación, ¿vale? Que podáis ver que podáis escanear el QR, ¿vale? Para que podáis pues tenerlo, perdón, que podáis escanear el QR para poder dar al check-in y que habéis estado en la presentación. Y ya para finalizar voy a hacer un caso, bueno, lo dejo un segundo más, pues si alguien lo necesita. Vale. Voy a terminar con un caso análisis, ¿vale? En este caso vamos a hablar de un módulo que también va a haber en breve también aquí en España, que es la versión, que lo comentaba antes, la versión monoglass del módulo del módulo de comercial industrial. ¿Vale? Lo que tenemos es que tenemos una optimización, ventajas que tiene este módulo, una optimización de sombreados, tenemos un 30% más de generación con un módulo que también tiene células tapadas, un 10% más de mejor rendimiento en verano por la temperatura, un 14% menos de degradación, como comentábamos antes. Es un módulo 17% más ligero que un módulo de doble vidrio, por lo tanto es mucho más fácil de manejar en cubierta. Y que hablábamos también de la seguridad, la restricción de temperatura de puntos calientes, que un punto caliente se calienta menos, y que tiene certificado KSA anti-ignición. Y lo que comentábamos, tenemos un 6% menos de ahorro en el BOS y un 6,5% de mayor beneficio para el instalador. Y lo voy a comentar explicando este caso. ¿Vale? Hay dos formas de explicarlo. La que tengo en pantalla es la más, digamos, la más complicada un poco de entender, ¿vale? Entonces, por eso es la que quiero mostrar en pantalla y es la de, vamos a analizar este módulo, el CAPEX de este módulo desde el punto de vista del BOS, cualquier componente de la instalación que no sea el módulo, ¿vale? Y desde el punto de vista del precio euro-vatio pico. Yo he estado, cuando ve que tengo que dar a un training, sobre todo presencial, pues hice muchas preguntas. Al final, la media estándar y ya para cierto tipo de instalaciones, cuando ya se vende al cliente final, se le vende a un precio de euro-vatio pico a la hora de hacer los cálculos. Y en este caso, ¿vale? Para este ejemplo es un precio de 0,63 para una instalación de unos 250 kilovatios. Hablamos de que tenemos una superficie en la que vamos a instalar el mismo número de módulos, 396 módulos. Se van a instalar 249,48 kilovatios en el caso de un módulo top de 630 y con el módulo este de 670 por 265 kilovatios pico. Un 6,35% más de potencia, utilizando el mismo área en la cubierta, ¿vale? Al utilizar el mismo área, vamos a tener el mismo cableado, la misma estructura, la misma mano de obra, porque vamos a instalar el mismo número de módulos, el mismo inversor. Y vamos a hacer este cálculo por euro-vatio pico. Claro, vamos a dividir el BOS, todo lo que nos cuesta, todos los componentes menos el módulo, entre una mayor potencia, porque ese coste va a ser el mismo. Al dividirlo entre una mayor potencia nos va a dar un resultado menor.
¿vale? Si hacemos el coste en euros, el precio es el mismo, pero cuando hacemos por euro-vatio pico, ese coste es menor. Hablamos de que instalamos, pues ese coste nos va a quedar en 0,33 frente a 0,35. Tenemos 2 céntimos de ahorro. Estos precios son precios de mercado, ¿vale? Ahí lo tenéis desgranado como quedan. Yo esto lo o sea, he ido haciendo, preguntando mucho por precios de mercado para poder hacer este. Claro, ¿qué ocurre? Que el módulo de AICO, y esto es una exageración, ¿vale? Se ha hecho exagerado a propósito. Realmente nunca está a 2 céntimos, siempre está un poquito menos. 1,5. Entonces, bueno, llevándolo a la exageración, que haya 2 céntimos de diferencia en el precio del módulo frente a un módulo Topcon, digamos que lo que se paga de extra coste del módulo de AICO es lo que se ahorra en el BOS. Por lo tanto, al final el coste de la instalación por euro-vatio pico va a ser el mismo. Porque al final cuando pagáis el módulo, cuando vais a comprarlo, claro, esto al final la cosa es, claro, es que para algunos casos, para comprar el módulo sí que lo compramos a euro-vatio pico, pues mira, está 0,11, 0,12, 0,13, pero luego a la hora de hacer los cálculos, no, entonces utilicemos el mismo criterio. Si hacemos el euro-vatio pico para la compra del módulo, utilicémoslo también para el cálculo del BOS, para el cálculo del coste de la instalación y de la venta. Entonces, lo que quiero decir es, todo lo que ahorramos en los otros materiales, por euro-vatio pico, se nos va 2 céntimos, vale, se lo va a comer el extra coste del módulo, pero por lo tanto, a nosotros como instaladores, la instalación nos cuesta lo mismo. Por lo tanto, si la instalación es un 6,35% más grande, teniendo el mismo coste, lo que vamos a tener es que el ingreso del EPC va a ser un 6,35% mayor y por lo tanto ese beneficio también será un 6,35% mayor. Lo que quiero explicar es que como os invito a que lo hagáis con vuestros propios números, como instaladores vais a poder tener un mayor beneficio económico por instalar AICO frente a instalar un módulo tradicional. Y este cálculo de que sea exactamente este mismo porcentaje es única y exclusiva, perdón, a ver, voy a hacerlo con el teclado. Es única y exclusivamente porque hemos puesto que el coste sea lo mismo, pero lo que os explicaba normalmente, y esta diferencia de precio del 0,2, ¿vale? Es la que hay, la que se obtiene, pero el precio del módulo siempre está entre 1, 1,5 aproximadamente más caro. Por lo tanto, este beneficio de 6,35 que estamos viendo en pantalla, si lo hacemos con 1 céntimo de diferencia de AICO, el sistema fotovoltaico en euro-vatio pico va a salir incluso más barato. Por lo tanto, el beneficio de 6,35% para el instalador, en varios casos que he analizado, que me ha pedido alguien que lo analice, llega a ser un 9%, es decir, ganar un 9% más por instalar AICO frente a instalar un módulo tradicional. Y la gente dice, vale, yo estos números no sé si los entiendo del todo. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto es muy simple. Imaginemos que tenemos un metro de estructura al que le vamos a instalar un módulo. Y vamos a vender esa estructura, ese metro de estructura, a 1 euro-vatio pico. Si yo le instalo un módulo de 630, ese metro de estructura lo voy a vender a 630 euros. Si yo le instalo un módulo de 670, ese metro de estructura lo voy a vender a 670 euros. A mí la estructura me ha costado lo mismo del mercado, que es un metro de estructura y me ha costado lo que me haya costado. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que voy a sacar más margen al resto de elementos de la instalación y ese extra margen que voy a sacar ahí se va a comer el extra coste de los módulos y encima me va a dar mayor beneficio a mí porque estoy sacando más margen. Por eso os invito que al final, cuando tenéis una instalación con AICO, al cliente final le cueste lo mismo, es decir, le podéis explicar. El coste total en euros es un poquito mayor porque vamos a instalar una mayor potencia, pero vamos a ocupar el mismo área en la cubierta. Y el cliente final lo que va a ver es que frente a haber pagado un 6,35% más, es decir, 9.600 euros mayor, 9.662 concretamente, lo que va a ver es que en la vida útil de la instalación, y se tendría que hacer sus números él, va a ahorrar 153.000 euros más. Es decir, casi se paga, con ese extra ahorro se paga la instalación. Un 12,5% más de beneficio para el cliente final. La instalación, frente a haber pagado un poco más, la va a amortizar antes. La tasa interna de retorno es casi 1,5 puntos superior a la instalación con un módulo top. O sea que vosotros ganáis más como instaladores,
y el cliente final lo que ve es que encima gana más. Entonces, al final aquí todo el mundo, digamos, sale ganando en esto. Este cálculo que explicaba, a lo mejor es un poco así, es verlo, yo simplemente es, oye, si compráis el módulo en el distribuidor a un precio de eurovatio pico, utilicémoslo como criterio para el análisis de toda la instalación económica de vuestros propios costes, para que veáis que al final tenéis un mayor beneficio. Aún así, hay gente que me dice, no lo veo, porque yo lo calculo a precio. Vale, pues vamos a ver otra forma. Aquí, en este caso, vamos a instalar la misma potencia en la cubierta. Si hemos instalado 250 kilovatios con un módulo Topcon, instalemos 250 kilovatios con un módulo de AICO. Por lo tanto, vamos a instalar menos módulos. A lo mejor, así a ojo, 370, 375. Vamos a ahorrar cableado. Vamos a ahorrar estructura. Vamos a ahorrar mano de obra de montaje de estructura. Vamos a ahorrar mano de obra de montaje de módulos porque vamos a instalar menos. Y la instalación tiene la misma potencia, por lo tanto se la vais a vender al mismo precio. A lo mejor es una forma más fácil, a lo mejor, de entender también esto. Ahí vais a tener un ahorro claro de costes, porque tenéis menos costes ahí, y la instalación se vende al mismo precio porque le instaláis la misma potencia. Es otra forma de verlo. Es verdad que ahí la diferencia, el margen que obtenéis, pues no será un 6,35, será un poquito menor, pero seguiréis obteniendo un mayor beneficio. Y el cliente final dice, bueno, pues si me han instalado la misma potencia, ganaré lo mismo. No, porque al final hablamos de un módulo que se va a degradar menos, por lo tanto va a producir más en su vida útil, que ya de por sí tiene por ejemplo, el coeficiente de temperatura, que va a rendir más en verano. Entonces, al final, el cliente final lo que también va a ver es que con el módulo de AICO va a seguir obteniendo un mayor beneficio. Y bueno, pues esto era un poco la presentación. Aquí tenéis algunos ejemplos de instalaciones que se han hecho. Y aquí os dejo, este es el mismo QR que habéis visto a lo largo de la presentación. Podéis hacer escanear el QR, hacer el examen, ¿vale? Y con ello, lo había explicado antes de voz, pero aquí lo estáis viendo, simplemente por escanear el QR, pues obtenéis 200 puntos, equivalen a unos 10 euros. Con los puntos en la web, lo que vais a obtener es cada factura que vosotros de módulos de AICO la registráis, os dais de alta la plataforma de instaladores, parte de información de nuevos webinars, nuevos productos. Vais acumulando los puntos con las facturas de módulos que vayáis comprando y los podéis canjear. Se canjean por cosas muy interesantes, que si un iPhone, tarjeta regalo de Amazon, que a mí al final me parece lo más útil. Beneficios para vosotros mismos, para vuestro día a día, ni siquiera para el cliente final. Voy a dejar aquí el QR puesto, ¿vale? Para que lo vayáis viendo. Y mientras tanto, pues cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa, pues me podéis decir. Dejamos ahí puesto para preguntar y me vais diciendo. Genial, Ignacio, muchas gracias. Y nada, cualquier preguntita que tengáis la podéis dejar por el chat y aprovechamos que tenemos aquí a Ignacio, que mejor que él para responder las dudas que tengáis. Y nada, como bien ha dicho Ignacio, os animamos pues a que hagáis vuestros números, hagáis vuestros cálculos viendo las instalaciones que tengáis y cualquier duda que tengáis también nos podéis preguntar acerca de los módulos de AICO y estaremos encantados de daros esa ayuda. ¿Vemos alguna pregunta acerca de la presentación? Os la podemos enviar por correo sin ningún problema cuando acabe el webinar. Vale, si no hay preguntas, si os parece podemos dejarlo por aquí. Y nada, de nuevo eso, animaros a que cualquier duda que tengáis, que os pueda surgir luego o lo que sea, estaremos encantados de daros respuesta. Así que nada, una vez más, daros las gracias a todos, darte las gracias a ti también, Ignacio, por tu tiempo y por la presentación.
Y nada, cualquier cosita que necesitéis nos comentáis. Gracias.